Capítulo 5. Dispuesto a triunfar. Cuando hayas vivido un poco te darás cuenta que lo que le hayas dado al mundo, el mundo te lo devuelve, de una manera u otra. Eso puede suceder hoy, mañana o en años, pero sucede, en general, cuando uno menos lo espera, de una forma muy diferente a la original. Esos hechos fortuitos, esos momentos casuales que te cambian la vida parecen obra del azar en ese momento, pero yo no creo que lo sean. Por lo menos eso es lo que deduje a lo largo de mi vida. Y sé que no soy el único. No había visto a Mark Canter durante un año porque ambos habíamos estado muy ocupados haciendo otras cosas. En el ínterin, él había pasado por una metamorfosis. La última vez que lo vi, era solo un fan de la música y recién estaba empezando a dirigir el negocio familiar, el restaurante Canter S. Deli. No era para nada un rockero, es mi punto de vista, a grandes rasgos. Cuando nos volvimos a ver, Mark era otra persona, un excelente modelo de fan de rock obsesivo e incansable. No lo hubiera imaginado ni en 1.000.000 de años, pero Mark había dedicado su vida entera a Aerosmith. Transformó su cuarto en un santuario, había empapelado las paredes con pósters, tenía un catálogo de absolutamente todas las revistas donde había salido la banda, y guardaba un montón de fotos autografiadas, todas ordenadas en un álbum con recubrimiento plástico, y la suficiente cantidad de discos en versiones extranjeras y casetes piratas como para abrir una disquería. Mark no parecía tener esta pasión por Aerosmith, era más bien un fan del rock que usaba remeras de Aerosmith porque nunca dejó que su fanatismo llegara al punto de vestirse como Steven o Howe como un homenaje hacia la banda. De todas maneras, en su nombre se ha involucrado en muchas actividades medianamente ilegales. Has hecho, entrar sin autorización a la propiedad privada, también se infiltraba en cuanto evento estén invitados. No sé cómo, pero también se metió en el negocio de la reventa de entradas. Compraba muchos tickets para un show y luego las intercambiaba por un par de plateas bajas con la mejor ubicación. Era un juego para él, parecía un chico intercambiando figuritas, pero en los shows, Mark era el chico que se quedaba con la figurita difícil. Pero el intercambio de entradas era una pequeña parte del plan que recién estaba empezando. Luego desarmaba su cámara de fotos profesional y escondía las piezas en los pantalones, en las mangas de la campera o en cualquier otro lugar donde cupieran. Lo mismo hacía con las lentes de la cámara. Nunca lo engancharon. Tiene fotos muy buenas de los shows de Aerosmith. El único problema fue que Mark llegó un poco tarde. Cuando él empezó a investigar acerca de ellos, la banda se separó. Lo más importante en la colección de objetos significativos de Aerosmith era un paquete vacío de Doritos y una pequeña bolsa Ziploc llena de colillas de cigarrillos, que Mark había secuestrado en la habitación de Howe Perry en el Hotel Sunset Marquis. Aparentemente pudo ingresar al lugar sin que nadie se diera cuenta y se las arregló para entrar a la habitación después que Howe abandonara el hotel y antes que llegara la persona de servicio doméstico. Howe no había tenido show ni actividad alguna la noche anterior, ya que en ese momento, él había renunciado a la banda. Me pareció un poco raro, Aerosmith ya se había separado, pero Mark vivía para ellos las 24 horas, los 7 días de la semana. Mark ha sido uno de mis mejores amigos en la vida desde el día en que nos conocimos, así que tenía que alentarlo y colaborar con su colección. Le hice un dibujo a mano alzada de Aerosmith y se lo regalé para su cumpleaños. Lo hice con lápiz y después le di luces y sombras con biromes de colores y quedó bastante bien. Ese dibujo me enseñó la lección que he indicado de una forma u otra a lo largo de la historia. Cualquier cosa que brindes al mundo, vuelve de alguna u otra manera. En esa oportunidad, el dibujo regresó, literalmente, y trajo con él lo que tanto había estado buscando. La otra vez que lo vi, yo estaba en un punto muerto, esforzándome en vano para formar una banda en el ambiente musical que no me respondía para nada. Quería el botín que había visto disfrutar a guitarristas poco capacitados para tocar,
Pero si para conseguir el botín tenía que cambiar tanto, como debía, entonces nunca iba a tener ese botín. Lo intenté, pero descubrí que era incapaz de comprometerme a ese punto, era ceder demasiado. No te voy a mentir diciendo que mirando hacia atrás, estaba en lo cierto y afirmar que muy en el fondo de mí sabía que todo terminaría bien. No parecía que iba a ser así, de ninguna manera, pero esto no me impidió hacer lo único que podía hacer, lo que creía correcto, y de alguna manera tuve suerte. Encontré a 4 almas disfuncionales, con ideas similares a las mías. Estaba trabajando en Hollywood Music Store el día que un pibe vestido como Johnny Thunders, muy callado, cauteloso, se acercó a mí. Llevaba jeans negros ajustados, mocasines, medias rosadas y el cabello teñido de negro. Tenía en su mano una copia del dibujo de Aerosmith que un amigo en común le había dado. Aparentemente se habían hecho varias copias y andaban circulando por ahí. El pibe estaba lo suficientemente convencido como para buscarme, especialmente cuando escuchó que yo era guitarrista principal. «Hey, ¿fuiste vos el que dibujó esto?», me preguntó, un tanto impaciente. «Me gusta, es buenísimo». «Sí, fui yo», le dije. «Gracias, ¿cuál es tu nombre?» «Me llamo Slash Hey, soy Izzy Stradlin». No hablamos por un rato. Izzy siempre fue esa clase de chico que tenía compromisos previos, pero luego quedamos en juntarnos más tarde, y cuando vino a mi casa esa noche me trajo un casete de su banda. No podían sonar peor, el casete era el más barato que había y el ensayo había sido grabado en un grabador portátil ubicado en el suelo. Se escuchaba como si hubieran estado tocando dentro del motor de un avión. Pero a través del ruido de la estática y del fondo escuché algo interesante que creí que era la voz del cantante. Era difícil de distinguir, con un chillido tan agudo que pensé que era un defecto en la grabación. Era similar al crujido que hacen los casetes antes que la cinta empiece a correr, excepto que era afinada, estaba en el tono correcto. Luego de mi incompleto periodo en la secundaria, viví con mi madre y mi abuela en la casa de Melrose y la Ciénega, en el sótano debajo del garaje. Era el lugar perfecto para mí, me podía escapar por la ventana de respiración que daba a la calle sin ser detectado tanto de día como de noche, si era necesario. Tenía mis serpientes y gatos allí, y también podía tocar la guitarra cuando quisiera sin molestar a nadie. Tan pronto como abandoné la escuela, acordé con mi madre pagarle un alquiler por el lugar. Como dije antes, yo tenía varios trabajos por día mientras trataba de formar una banda o sumarme a otra en la que confiase en el pantano de la escena metal de Los Ángeles. En ese tiempo, trabajé un tiempo en Canterbury Deli. Mark inventó ese puesto para mí. Estaba solo en una habitación arriba del local donde guardaban toda clase de porquerías que no necesitaban. En ese momento no entendí el chiste. Lo que tenía que hacer era comparar las cuentas de los camareros con el recibo correspondiente de la caja. De esta manera Mark podía saber rápidamente quién lo estaba robando. Era un trabajo tan fácil que cualquier idiota lo podía hacer y tenía sus ventajas. Comía sándwiches de pastrami y bebía Coca-Cola todo el día, mientras ponía los papeles en 2 pilas, básicamente. Mi trabajo encontró un sentido. Mark atrapó a varios camareros que probablemente le habían estado robando por años. Luego renuncié y dejé en mi lugar a Ron Schneider, mi bajista en Tidus Sloan. Nuestra banda todavía se juntaba a tocar de vez en cuando, pero no íbamos a ir más allá de ninguna manera sin cantante. Jamás íbamos a llegar a actuar en Sunset Strip. Mi trabajo en Hollywood Music Store fue uno de los pocos trabajos que yo consideré como un gran escalón para progresar y empezar a tocar la guitarra profesionalmente, todo el tiempo. No por la fama y las chicas, sino porque no había otra cosa en el mundo que yo disfrutara más. En la tienda de música era asistente, vendía y tocaba todas las guitarras del local, pero no era solo esa mi área de trabajo, también vendía toda clase de artículos de los que no sabía absolutamente nada. Fingía saber los pro y los contra de los amplificadores para bajo,
Pero si se trataba de sets de baterías, parches, palillos y una extensísima gama de instrumentos de percusión que vendí, todavía me impresiona mi habilidad para el embuste. Me gustaba mi trabajo en la casa de música, pero era el purgatorio, sufría muchísimo. En mis ratos libres, me pasaba mirando por la ventana el estudio de enfrente, que se llamaba Cherokee Studios. Era un estudio de grabación a principio de los 80, no te voy a decir que era un gran admirador, pero cada vez que veía a los Doobie Brothers llegar allí para grabar una canción, no puedo decirte que no sentía mucha envidia. Me quedé anonadado el día que miré por la ventana y vi a Rico Ocasek caminando por la calle, dirigiéndose a Cherokee Studios. Para ese tiempo, Steven Adler volvió de su exilio en Valley y retomamos precisamente desde donde dejamos. Cada uno tenía una chica en su vida y los cuatro nos convertimos en un grupo inseparable. Mi novia Yvonne estaba cursando el último año de secundaria cuando nos conocimos. De día era una estudiante aplicada y disciplinada, y de noche se transformaba en una chica rockera. Ella sabía muy bien cómo sobrellevar su doble identidad. Bonnie era una chica increíble, muy astuta, muy sexy, muy extrovertida, y muy ambiciosa. Hoy es una abogada de alto nivel en Los Ángeles. Después de graduarse, fue a UCLA para estudiar psicología. Desde ese momento empezamos a más o menos vivir juntos. En mis días libres ella de alguna manera me convencía para que la acompañara a la escuela a las 8 de la mañana. Pasaba toda la mañana en la puerta de UCLA, fumando cigarrillos y viendo a los chicos ricos universitarios de buena educación ir y venir. Algunas veces, cuando me parecía interesante el profesor o el tema, me sentaba en el aula y escuchaba la clase. Ya no recuerdo su nombre, pero la novia de Steven y Yvonne rápidamente se volvieron grandes amigas ya que los cuatro salíamos todas las noches. Muchas veces yo no quería, pero ahí estábamos, todos juntos por Sunset Strip. Tampoco me gustaba la música que pasaban en aquel entonces, pero trataba de ser positivo. El tiro de gracia vino del lado de un novedoso, super promocionado, sobrevaluado proyecto conocido como MTV Chica. El día que el canal salió al aire por primera vez, yo esperaba que fuera como Don Kirshner ese Rock Concerts, el extenso programa que se emitía en vivo los sábados a la noche desde 1973 hasta 1981 y que presentaba a un artista por semana. Todos han pasado por ahí, desde los Stones, The Eagles y Sex Pistols y Sly and the Family Stone hasta comediantes como Steve Martin. MTV Chica era todo lo contrario, mostraba Zeppelin, Dead with Signs de Thomas Dolby, The Police, y Pat Benatar una y otra vez. Espere horas literalmente para ver una buena canción de Prince o Van Halen. Lo mismo sentí al recorrer Sunset de noche, veía un montón de cosas, muy pocas me gustaban y me aburría la mayor parte del tiempo. Por otro lado, Steven estaba en su salsa, andaba por todos lados, sabía todo lo que sucedía en Sunset. Esto le daba la posibilidad de hacer realidad sus sueños de rockstar. Nunca se había mostrado tan ambicioso, hacia lo que fuera para entrar al club, conocer gente, establecer conexiones o relaciones de cualquier grado. Steven llevaba el registro de todas las bandas que tocaban en Rainbow los viernes y sábados a la noche, así que se paraba en el estacionamiento y trataba de hacer cualquier cosa para poder entrar al lugar. Muy rara vez lo seguí, porque nunca pude hacer lo que era necesario hacer la mayoría de las veces. Yo era incapaz de humillarme a mí mismo para ir un tanto más allá. No sé por qué, pero siempre tuve un problema con esa situación de estar esperando en los estacionamientos o en las puertas laterales, buscando el momento justo para ingresar a un club y como resultado casi nunca estuve presente las noches en las que Steven se reunía con bandas increíbles y chicas hermosas. Esas eran las historias que él me contaba, y las veces que decidí acompañarlo muy a mi pesar no vi tales criaturas, solo participé de un par de noches que en mi opinión no llegaron a ser épicas. Pero una se destaca.
La historia empieza cuando con Steven decidimos ir a Rainbow a divertirnos un rato. Le pedí prestado a mamá su auto, conduje hasta Hollywood y después caminamos hasta llegar al club, y nos enteramos que era noche de chicas Ladies Night. Buenísimo, gritó Steven. Yo había ingresado a Rainbow muchas veces años atrás gracias a un documento falso y a Steady, el patobica de la puerta todavía sigue allí, y todavía me reconoce. Por alguna razón, Steady dejó pasar a Steven y a mí me rebotó. No, vos no, me dijo. Esta noche no, andate a tu casa que, le contesté, no tenía razón para estar indignado pero lo estaba de todos modos. ¿Qué me estás diciendo? Siempre vengo a este lugar. Sí, me importa un carajo, me respondió, andate de acá, esta noche no vas a entrar. Estaba furioso y no tenía dónde ir, así que seguí las órdenes de Steady y me fui a casa. Ahogué la vergüenza en alcohol y estando bien borracho se me ocurrió una idea, volver a Rainbow vestido como una chica. En mi estado el plan tenía sentido, le demostraría a Steady que sí podía entrar al club, y gratis gracias a la noche de chicas, y luego me acostaría con Steven, ya que Adler encaraba a cuanta chica pasara a su lado, así que estaba seguro que lo haría conmigo antes de darse cuenta quién era yo. Mi madre pensó que mi plan era divertido y que sería cómico verme en esa situación, entonces me vistió con una pollera y medias de red, me peinó, me puso una boina y me maquilló. No pude usar sus zapatos, pero sí su ropa, que sí lucía como una chica. No, lucía como una chica de Rainbow. Tomé el auto nuevamente y volví a West Hollywood disfrazado. Estacioné unas cuadras antes, sobre Duane, y caminé hasta llegar al club. Estaba borracho y en una misión enfocado con un objetivo, ambas cosas, así que mis inhibiciones eran inexistentes. Me paseé por delante de Steady y casi me dio en su cara cuando me hizo señas para que entrara sin siquiera pedirme documentos. Estaba en la cima del universo, había ganado hasta que me di cuenta que Steven ya se había ido. Fue como llegar al final de la montaña rusa antes de alcanzar la primera subida. Ahí vi cuál era mi situación real, estaba en Rainbow, en medio de un montón de gente, vestido como una chica. Cuando entendí la situación e hice algo decente, me fui. Recuerdo que iba camino al auto y pensaba que todos los gritos eran para mí, que todos estaban riéndose de mí, entonces pensé hacia adentro, qué difícil debe ser una chica. La novia de Steven y Tommy Lee se conocieron por casualidad, una noche en la ciudad, y Tommy la invitó a ir a los estudios Cherokee para ver las grabaciones de Theatre of Pain, que le seguía su disco debut So Tattoo the Devil. Ella pensó que no había razón para no invitarnos a Steven, Yvonne y a mí, quizá creyó que la invitación incluya un plus X3. Steven y yo nos tendríamos que haber dado cuenta que no era así. Fuimos a los estudios, para pasar un buen rato y ver el procedimiento de grabación, pero cuando llegamos nos informaron muy claramente que las chicas podían ingresar. De hecho, lo hicieron, pero Steven y yo no podíamos y nos sugirieron que nos vayamos a casa. Estábamos los dos enfurecidos. Vimos a nuestras novias entrar al estudio para pasar la noche divirtiéndose en los sillones del lobby mientras nosotros nos preguntábamos qué estarían haciendo ellas. No fue un buen momento. No sé cómo, pero esa experiencia no me marcó lo suficiente como para desertar de la idea de conseguir un trabajo en Cherokee. Había estado un año hostigando al gerente tratando de convencerlo de contratarme. Todos los días estaba ahí, como un reloj, durante el intervalo que tenía para almorzar mientras trabajaba en Hollywood Music Store que quedaba enfrente de los estudios. Unas semanas más tarde, finalmente se rindió y me ofreció el trabajo. Para mí, esto era un hecho significativo, un hito. Estaba a solo un paso de convertirme en un músico profesional. Estaba muy equivocado, pero mi plan era trabajar en el estudio y así poder establecer conexiones con productores y músicos. Para mí, un estudio era el lugar para conocer otros intérpretes que tomaran las cosas un poco más en serio, y trabajando ahí con ellos por lo menos obtendría una sesión de grabación gratis,
cuando finalmente formara una banda. Con esa idea tonta en mi cabeza, renuncié a Hollywood Music sintiéndome como si hubiera ganado la lotería. En Cherokee me contrataron como cadete de los técnicos ingenieros, ni más ni menos. No me importaba. Me presenté el primer día listo para hacer los mandados, sacar la basura, cualquier cosa, en todo momento. Eso es lo que yo pensé. Casi me muero cuando descubrí que el trabajo de esa semana era conseguir todo lo que Matt Licroe fuera a necesitar, cualquier cosa, de día o de noche. La semana anterior, estos mismos tipos me habían prohibido la entrada al estudio y probablemente se habían acostado con mi novia. Yo le creí cuando ella me dijo que nada había pasado, pero así y todo, y ahora yo tendría que pasar las próximas semanas siendo el chico de los mandados de Matt Licroe. Estupendo. El gerente me dio $100 para el primer pedido de la banda. Estaba seguro que sería el primero de muchos más, una botella grande de Jack Daniels, una botella grande de vodka, varios paquetes de papas fritas y un par de cartones de cigarrillos. Bajé la cabeza, miré el dinero que tenía en la mano mientras me retiraba del lugar hacia la calle debatiendo entre mí los pro y los contra de tener que tragarme mi orgullo. Era un día soleado, realmente un muy lindo día. Me detuve un instante a pensar en todo eso. Cuando llegué a la licorería, miré al cielo, miré la calle y luego empecé a caminar de nuevo hacia mi casa. Eso es todo, ahí se termina la historia. Considerando que desde entonces he pasado muchas horas en salas de grabación profesionales a través de los años, es casi ridículo que nunca haya vuelto a poner un pie en Cherokee. Y a esta altura tampoco tengo intención de hacerlo. Les debo a estos tipos $100. El primer y único día que pasé allí me enseñaron algo invaluable, que yo debía abrirme camino en la música, solo. No me importaba perder el empleo, cualquier idiota podía complacer a Matt Licroe o a quien quiera que sea. En realidad ese era un trabajo que yo me resistía a hacer por cuestión de principios. Estoy orgulloso de no haber aceptado ser un perrito faldero. Luego fue todo más fácil cuando Matt Licroe convocó a Guns N' Roses como su banda soporte un par de años más tarde. Ahora bien, había renunciado a Hollywood Music pensando que el trabajo en los estudios Cherokee sería el último que tendría antes de lograr mi cometido. De ninguna manera. Las cosas no estaban bien a este punto. No había terminado la secundaria, no estaba estudiando tampoco, y aparentemente había abandonado el único trabajo que podría haberme ayudado en algún modo. Estaba desempleado y sin rumbo. Estuve así durante un tiempo. Era la oportunidad perfecta para que mi mamá me mandara de nuevo al colegio, a cualquier colegio. Dios bendiga a mi madre y su incansable labor y el eterno esmero que puso en educarme. Esta vez, Ola hizo lo único que tenía sentido hacer. Ella sabía que amaba la música, entonces me anotó en una escuela de música bastante extraña. Una escuela técnica. Lamento muchísimo no recordar el nombre de ese lugar, aunque sí recuerdo que los maestros eran muy dispersos. Hoy llego a la conclusión que mi madre se habrá enterado de la existencia de esta escuela por folletos que habrá encontrado en el laundromat. De todos modos, me anoté, asistí a las clases y unas semanas después estaba ayudando a tirar cables y poniendo filtros, también se conocen como geles, a las luces para varias presentaciones en vivo. En este lugar se les enseñaba a los alumnos las técnicas de iluminación y sonido para shows en vivo. Se los instruía en forma práctica. Éramos 6 chicos en la clase, y casi inmediatamente empezamos a ser asistentes de los técnicos en Country Club, FM Station, y otros lugares de Los Ángeles. En realidad era todo una farsa. La escuela estaba financiada o explotada por la compañía de productores que montaban esos shows, así que nosotros, los estudiantes, no solo estábamos trabajando para ellos gratis sino que teníamos que pagar matrícula y cuota. Era todo bastante turbio, pero allí aprendí a manejar luces y sonido de shows en vivo.
Lo disfruté mucho, hasta que una noche me tocó organizar la iluminación del show de un grupo que intentaba parecerse a Duran Duran, se llamaba Bang Bang. En ese momento me di cuenta de dos cosas, la primera, que el show no podía ser más ridículo, y la segunda era que, este trabajo de iluminador sonidista no me conducía a ningún lado. Ansiaba tanto estar en una banda que hurgaba una y otra vez en los avisos de The Recycler, un diario de libre distribución para músicos de L.A., todas las semanas, buscando una propuesta que me atrajera. Muchas veces la búsqueda fue en vano, solo pedían guitarristas que dominen el shred. Hasta que vi uno que me interesó, era de un cantante y un guitarrista que solicitaban otro guitarrista del estilo Aerosmith y Hanoi Rocks. Y lo más importante, el aviso decía expresamente sin barba, sin bigotes. Llame al número de teléfono que figuraba en el anuncio y fijamos una reunión en la pensión que alquilaban en Laurel Canyon. Mi novia y yo fuimos para allá. Cuando llegamos allí reconocí a Izzy inmediatamente como aquel chico que había ido a la tienda de música con mi dibujo de Aerosmith en su mano. Luego me di cuenta que el cantante que estaba a su lado debía ser el que escuché aquella vez en el demo, que tenía un registro muy alto. Pensé ok. Esto puede llegar a estar bueno. La pensión era una casucha tan pequeña que parecía un ropero, solo tenía espacio para una cama y una televisión, la única fuente de luz que tenía el lugar, y un pequeño espacio para sentarte en el piso. Izzy y yo nos pusimos a charlar un rato, pero AXL nunca dejó el teléfono, aunque asintió con la cabeza cuando entramos a la sala. En ese momento pensé que era un maleducado, pero ahora que lo conozco sé que no es así. Cuando AXL entabla una conversación, después no hay forma de callarlo. En Guns solíamos apodarlo Twain Murek, cuando empezaba a contar una historia, se ponía tan denso como Mark Twain. Sin embargo, la reunión fue bastante tranquila, no sé si decidieron que no necesitaban una segunda guitarra o simplemente no les agradé yo. De cualquier modo, nuestro primer encuentro fue irrelevante. En cuanto Steven regresó a Hollywood, nos informó, orgulloso, que había aprendido a tocar la batería en la casa de su madre en Valley, y estoy seguro que eso contribuyó para que su madre lo echara de la casa una vez más. Steven estaba listo para formar una banda conmigo, aunque yo todavía seguía tocando con Tidus Sloan y respondiendo los pedidos de guitarristas de The Recycler. La verdad, tomé a la ligera lo de Steven ya que a mi entender, él era un director social, también era un poco pesado. Empezó a venir conmigo a los ensayos con Tidus Sloan y siempre insistía con que él era mejor baterista que Adam Greenberg. Cuando finalmente me había quedado sin banda, Steve me había colmado tanto la paciencia que no quería ni escucharlo tocar y mucho menos tocar con él. La abuela de Steven le había regalado su viejo Gremlin azul. El auto anda como suena su nombre, tenía forma cuadrada y era fuerte, robusto. Aparentemente, como no podía ensayar en la casa de su abuela, cargaba la batería en el Gremlin todos los días para ir a un parque en Pico Boulevard, justo enfrente de los estudios de la 20th Century Fox. Este parque también contaba con una pileta de natación y un campo de golf. Yo lo conocía perfectamente ya que solía ir a jugar al fútbol allí cuando tenía 9 años. Es una locura, pero Steven armaba la batería ahí, al lado de los paseos del parque y practicaba toda la tarde. Seguramente los abuelos, deportistas, patos y perros estaban encantados con la situación. Un rockero de cabello rubio batido tocando la batería con todas sus fuerzas es lo suficientemente ruidoso e inquietante como para ser agradable para la gente. Una vez decidí ir a verlo, aunque seguía preguntándome por qué mientras iba en el auto camino al parque. Estaba completamente oscuro cuando llegué. Estacioné detrás de su auto y comencé a deambular por los caminos del parque hasta que lo encontré. Y ahí estaba Steven, tocando la batería en penumbra solo iluminado por lejanos reflectores, con el extenso parque y el campo de golf de fondo. Era una situación muy extraña, que me impactó incluso antes de prestarle atención a Steven,
pero cuando lo hice automáticamente me olvidé del decorado. Me senté en la oscuridad y escuché tocar a Steven, y aunque no estaba convencido de sus habilidades como intérprete, estaba satisfecho. Además, no me quedaba otra opción. Steven y yo estábamos en una situación que ya nos parecía familiar pero igualmente desagradable. Estábamos buscando un cantante y ahora, también un bajista. En este caso, la presencia de Steven era importante, ya que él conoce a muchos músicos, había ido a ver a todas las bandas que se presentaban en los bares de Los Ángeles por aquellos días y también sabía todos los rumores. Cuando Mötley Crüe despegó, Steve se enteró que Lizzie Gray, que había formado London junto con Nicky Sixx, que ahora formaba parte de Mötley Crüe, tenía intenciones de volver con una segunda versión de la banda. Eso sí era una gran noticia. Steven y yo habíamos ido a ver a London un par de años antes y nos volvimos locos. Izzy Stradlin fue parte de la segunda formación de London, pero cuando se fue, las cosas se vinieron abajo un poco y quedó vacante el puesto de guitarrista y baterista. Steve y yo audicionamos para London, donde el legendario grupo Funk War solía ensayar y grabar sus discos. Quedaba en Sunset B grande LB chica D, cerca de Den y S. En aquel entonces, ese lugar no era más que un rancho que se caía a pedazos. Hoy es donde está Guitar Center Hollywood, por cierto. Ensayamos allí con London durante 4 días, aprendimos un montón de sus canciones y aunque estábamos un escalón más arriba que antes, la nada total, tampoco sirvió demasiado. Pero la experiencia fue interesante, porque ahí me di cuenta cuán extravagantes pueden ser las estrellas de rock, o más bien, aquellos que se creen estrellas de rock. Los integrantes de London se comportaban como si fueran seres imponentes, sobrenaturales y como si Steven, yo y el resto del mundo fuésemos invisibles, casi inexistentes. En ese momento me acordé de cuando era chico, de todos los artistas que había conocido a través de mis padres, había crecido rodeado de gente así. Lo había visto todo, y aprendí lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, había visto verdaderas estrellas de rock realmente enojados y a mamá lidiando con ellos. Aprendí mediante la observación, cuán delicado y paciente tenés que ser con tipos con esa personalidad. En ese momento, pensaba que London era grandioso y yo estaba impresionado e intimidado. Ahora ni pienso tal cosa, ni me siento así. Me crucé con quien era el cantante de London en ese momento, a principios de 2007 cuando manejaba mi auto camino al estudio para grabar con Velvet Revolver, ahí estaba él, recorriendo Sunset, con el mismo look, todavía buscando un lugar donde actuar. Luego de intentar una y otra vez, inútilmente, Steven y yo decidimos emprender nuestro propio camino. Necesitábamos un bajista y un cantante, pero resolvimos que debíamos seguir un orden lógico y conseguir primero un bajista antes de seleccionar un cantante, ya que tendríamos una banda completa para tomar las pruebas. Publicamos un aviso en la sección de búsqueda de The Recycler que decía así: Sureste necesita bajista. Influencias: Aerosmith, Alice Cooper. Llamadas las recibimos varias llamadas, pero al único que quisimos conocer era un pibe llamado Duff que recién había llegado de Seattle y que, por teléfono, parecía copado. Acordamos juntarnos en Canterbury Deli a las 8 de la noche. Steven y yo elegimos una mesa cerca de la entrada, al frente del local, fuimos cada uno con su novia. Recuerdo que ese día, mi novia Yvonne llevaba una botella de vodka escondida en una bolsa de papel madera guardada en su cartera. Empecé a beber vodka por ella, incluso antes de conocer a Yvonne solo tomaba whisky. Esperamos un rato largo, vimos pasar mucha gente pero ninguno de ellos parecía músico. De hecho, las chicas estaban bastante borrachas, cuando Duff finalmente llegó a Canterbury Deli. Nosotros estábamos charlando y preguntándonos cómo luciría nuestro bajista cuando se nos presentó un flaco extremadamente flaco rubio con pelos parados y jopo. Usaba borcegos,
Una cadena con un candado en el cuello al estilo Sid Vicious y un tapado impermeable de cuero rojo y negro a pesar de los 42 grados de temperatura. Ninguno de nosotros hubiera predicho algo así. Codeé a Steven, callé a las chicas y murmuré: hey, miren. Este tiene que ser él. Duff había estado en una serie de bandas de punk rock en Seattle. En Farts había sido guitarrista, en The Fastbacks, un cuarteto pre-grunge, había tocado la batería, entre otras. Justo antes de mudarse a Los Ángeles había empezado a tocar el bajo. Duff nunca perdía de vista su objetivo, era obstinado, perseverante y musicalmente muy versátil. Él no había abandonado Seattle por considerarlo un lugar poco creativo, sino porque, al menos en aquel tiempo, no había propuestas que le atrayeran, y él quería ser músico. Duff sabía que Los Ángeles era la capital de la música, así que, sin planes y sin amigos que lo convocaran para tocar, armó la valija, se subió a su viejo Chevy Nova rojo y tomó la ruta a Los Ángeles para ser famoso. Desde el primer momento lo respeté por su devoción, él y yo compartíamos una ética laboral similar. Inmediatamente se estableció cierto parentesco entre nosotros, por llamarlo de alguna manera, un lazo que mantenemos intacto desde entonces. ¿Con qué voz SOS las dijo y se sentó a mi lado? No eres como pensé, no me digas, dije como esperabas que fuera. Con ese nombre. Eslas. Pensé que serías amenazante, temible, me respondió. Steven y las chicas se rieron. De verdad, esperaba encontrarme con una especie de punk loco psicópata, con un hombre como ese, sí dije haciendo muecas. Luego nos reímos en conjunto. Si esto no había roto el hielo, mi novia Yvonne se ocupó de hacerlo trizas unos minutos después. Habíamos entablado una charla, Duff nos estaba conociendo a nosotros y viceversa cuando, sin razón alguna, Yvonne pasa por encima mío y apoya su mano en el hombro de Duff. «Te puedo hacer una pregunta muy personal», dijo con un tono de voz más elevado que de costumbre. «Sí, claro», contestó Duff. «SOS gay. Es solo por curiosidad». Por primera vez en horas había silencio en la mesa. ¿Qué quieres que te diga? Siempre me gustaron las mujeres francas y directas. No, claro que no, dijo Duff, no soy gay. Estoy seguro de eso. Cuando esa conversación se diluyó, las chicas, Steven, Duff, y yo fuimos hacia el primer piso, nos metimos todos en un baño, destapamos una botella de vodka y comenzamos a hacer una banda en ese mismo momento, allí en Canterbury Deli. Luego empezamos a buscar al cantante. Durante un mes estuvimos con las audiciones. Probamos a Ron Reyes, más conocido como Chavo Pederast, era su apodo, mientras lideró Black Flag por unos meses en 1979, entre otros. Como de costumbre no pudimos hallar al hombre que buscábamos, pero surgieron muy buenas ideas. En ese momento compusimos el riff de una canción que poco después se convirtió en Rocket Queen, entre otras cosas. A pesar de la creatividad que fluía entre nosotros tres, comencé a sentirme un tanto frustrado con Steven. Él nunca compartió la ética laboral que Duff y yo sí compartimos. Nosotros nos dedicábamos a la banda y él se dedicaba a irse de joda. Era irritante verlo gastar su energía de esa manera cuando teníamos tantas cosas para hacer. A esa altura era obvio que debíamos encontrar al tipo correcto y tendríamos una banda que realmente valiera la pena. El problema era que no teníamos cantante, pero Steven se comportaba como si ya hubiésemos sido contratados por una compañía discográfica. Al final, fui yo quien cortó con la banda. Le dije a Duff que esto así no iba a funcionar, también dejé de ver a Steven por un tiempo. Duff fue en busca de algo mejor. Casualmente, cuando se mudó a Los Ángeles, consiguió un departamento en Orange Avenue, justo enfrente de la pensión donde se alojaba, y sí. Tan pronto como se conocieron, se hicieron amigos y así fue como Duff terminó tocando en Lagoons Hollywood Rose. Esas eran las únicas dos bandas destacables después de Mötley Crüe. Lagoons y Hollywood Rose.
Ambas bandas eran una especie de puerta giratoria, sin una formación estable ya que compartían los músicos a un punto, casi incestuoso. El fundador de la Guns fue Tracy Guns. Él y yo fuimos compañeros en el Fairfax High. La Guns era una versión más dura y pesada de la precaria banda de la cual Tracy formaba parte siendo adolescente, y que tocaba en fiestitas de mala muerte. Hollywood Rose tenía ese algo más. Me encontré con Steven justo después de una presentación de la banda, y definió al agudo cantante como un tipo que podía derribar los techos. Ahí me di cuenta que, por primera vez, Steven no estaba exagerando. En ese momento no lo relacioné con el tipo del demo, quizá porque la cinta y la grabación eran de muy mala calidad. Steve y yo fuimos a ver el show de Hollywood Rose en Gazarese, y por primera vez contemplé al mejor cantante que había en Hollywood en ese entonces, WXL Rose. Similar al demo, el show no era más que un grupo de principiantes poniendo lo mejor de sí, lo que se llamaría una banda de garaje, pero tenían una cosa muy enérgica y desenfrenada, muy loca, un gran sentido del caos. O por lo menos dos de ellos tenían ese no sé qué, y si ya XL, los demás integrantes eran bastante insulsos y aburridos, pasaban desapercibidos, pero esos dos amigos de Lafayette, Indiana tenían un aire siniestro y diabólico, y si siempre estaba de rodillas, no hacía más que arrastrarse por el escenario y a XL gritaba tanto, que su corazón era capaz de salirse por su boca. El show fue abrasador, devastador, maravilloso. La voz de AXL me impactó al instante. Era tan versátil, y detrás de esos agudos imposibles se escondía una esencia blusera fascinante. Como te dije, Hollywood Rose, y también la Guns, era una puerta giratoria. Sus integrantes se conocían todos y estaban siempre yendo y viniendo. El bajista Steve Darrow trabajó con Izzy repartiendo el diario La Weekly todas las tardes, de manera que eran amigos, pero a AXL nunca le cayó del todo bien el guitarrista Chris Vedder. No sé por qué. El hecho es que aparentemente AXL lo había echado de la banda sin decirle nada a sus compañeros y Steve se enteró que estarían audicionando guitarristas al día siguiente. Todavía hoy me suena tan confuso e incoherente como en aquel entonces, pero Steven me convenció de ir al lugar donde ensayaban, era una casucha ubicada en Selma y Highland, a la que llamaban la Fortaleza, pero este lugar era el símbolo del harapiento estilo punk hollywoodense porque solo ellos podrían haberlo dejado en un estado tan desastroso. Los rockeros no descartamos ni rompemos las cosas salvo que hayan cumplido su función y estén viejas, pero los punks arruinan todo sin criterio alguno. No puedo decir de qué color era originalmente la alfombra de la Fortaleza, pero en ese momento era una mezcla de amarillo y marrón, cubría el piso y las paredes, ya que también la habían usado para aislar el sonido. El lugar era realmente desagradable, un juntadero de piojos. Empecé a ensayar con ellos y todo funcionaba bien, hasta que Izzy decidió irse del lugar durante la segunda canción. Ahora sé que esa actitud es un mecanismo de defensa. Cuando él cree que algo no anda del todo bien, no arma ninguna escena, simplemente se va, sin rever la situación. Aparentemente Izzy no sabía qué hacía yo ahí y estaba justificadamente disgustado con AXL por haber despedido a Chris Vedder sin consultarle ni informarle absolutamente nada. Al final, después nos hicimos amigos y hablamos del hecho. Izzy siempre fue un tipo tranquilo, siempre mantuvo la calma, nunca se alteraba pero siempre estaba atento a todo, nada se le pasaba por alto, nunca bajaba la guardia. Pero cuando le pregunté acerca de aquella situación, me lanzó una mirada seria, casi temeraria, y no tuve dudas que su actitud era sincera. Es muy simple, me respondió. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No me gusta que me impongan las cosas, bajo ningún concepto de todos modos. Y si se fue. Yo había tenido que presenciar esta escena sin tener absolutamente nada que ver y sin tener la menor idea de lo que estaba sucediendo.
Fue un momento bastante incómodo, pero después de un rato comenzamos a tocar de nuevo. No sabía que yo estaba en el medio de la situación, que todo lo que había pasado era consecuencia directa de mi presencia allí. Resulta que Tracy se había peleado mucho por ese show, se había esforzado mucho para llegar hasta ahí, él había contratado a Izzy y a XL para estar en la banda. Me imagino cómo se habrá sentido al saber que ellos la habían reemplazado por mí. Yo no sabía nada de eso, y si lo hubiera sabido tampoco me hubiera hecho cargo en absoluto. Finalmente, después de tanto insistir, estaba en una banda que tenía un gran cantante. O por lo menos, una banda que tenía cantante. AXL empezó a tirar ideas de cómo armar la banda y pensó que Izzy y yo haríamos un buen dueto. La verdad es que nunca discutimos ese tema. AXL decidió todo, pero he aquí otro problema, yo estaba con ellos pero Izzy se había ido. A mi entender, Hollywood Rose estaba formado por AXL, Steve Darrow, Steven Adler y yo. Tocamos un par de veces en Madame Bones e East and West, y ensayábamos en un estudio llamado Sandrock en Santa Mónica Boulevard, entre Western y Gower. Ese lugar era increíble, nada podría suceder allí, considerando que estaba muy lejos de Hollywood, no podría pasar nada sin llamar la atención de las autoridades. Había 3 estudios en el complejo y los dueños armaban fiestas loquísimas todos los fines de semana. Eran fiestas al límite. AXL y yo nos hicimos muy amigos durante este periodo porque por un tiempo, él vivió en mi casa con mi familia, no porque fuéramos almas gemelas sino porque en aquel momento AXL no tenía lugar donde estar, entonces se quedaba donde podía. Mientras vivió con nosotros, yo me iba a trabajar y él se quedaba durmiendo en la habitación del sótano, rodeado de mis serpientes y mis gatos. Cuando llegaba a casa, lo despertaba y los dos nos íbamos a ensayar. De todos modos, aprendí mucho de AXL, en esos días. Hablábamos mucho de música y de las cosas que nos parecían buenas, escuchábamos una canción y luego la analizábamos, y estaba clarísimo que, en términos musicales, teníamos mucho en común, éramos muy parecidos. Teníamos mutuo respeto por las influencias de cada uno. También le interesaba hablar de la vida. De la suya, y de la vida en un sentido más amplio. Yo no tenía mucho que decir, pero siempre supe escuchar. Así que me contaba de su familia y los malos momentos por los que había tenido que pasar en Indiana. No lo podía creer, simplemente su historia de vida iba mucho más allá de lo que yo era capaz de comprender. AXL me impactó en aquel entonces como sigue haciéndolo hoy, en este sentido, no le importa lo que la gente pueda decir o pensar, él es brutalmente honesto. Su versión de los hechos puede parecer un tanto particular por llamarlo de alguna manera, pero la verdad es que él dice lo que piensa y realmente cree con todo su corazón en aquello que dice. No creo haber conocido otra persona tan sincera. No me escandalicé cuando AXL me contaba que la vida con su familia no fue un cuento de hadas. Como dije, mi habitación estaba en un sótano, 2 pisos abajo del garaje de casa y cuando yo no estaba, AXL pasaba allí la mayor parte del día. Pero una vez, luego de haberme ido a trabajar a la mañana, aparentemente subió a mi casa y se tiró en el sillón del living. Para otras familias, esto no debía ser gran cosa, pero para mi familia sí lo era. Mi abuela era nuestra directora, ella tomaba las decisiones, y ese sofá era su trono, allí se sentaba todas las tardes a mirar la tele. Cuando llegó, puntualmente para disfrutar de sus programas favoritos, y encontró a AXL cómodamente recostado sobre su sillón, la madre trató de despertarlo muy amablemente. Con un tono de voz dulce y suave le pidió si por favor podría levantarse del sofá y volver a mi habitación donde podría seguir durmiendo todo el tiempo que quisiera. De cualquier manera, esto no terminó bien, por lo que yo sé, AXL la mandó al carajo y se fue para el sótano, al menos eso es lo que mi mamá me dijo. Mi madre es una persona de trato fácil, para nada complicada, pero ese día me llamó aparte y me aclaró que si AXL quería seguir viviendo allí,
Debía disculparse con la abuela y prometer que nunca más se comportaría de esa manera, y que era mi deber hablar con AXL y convencerlo de ello, cosa que en primer momento me pareció bastante fácil. Hola solía prestarnos su auto, un Datsun 510. Esa tarde, traté de hablar con él al respecto, camino a la fortaleza. Le dije de la mejor manera posible que quizá debería pedirle disculpas a mi abuela por mandarla al carajo. No conocía mucho a AXL, pero sabía que era una persona muy sensible y retraída que solía tener ese tipo de arranques, así que elegí con cuidado mis palabras y expuse el problema objetivamente, sin juzgar a nadie. Mientras le hablaba, AX le miraba fijamente por la ventana y después comenzó a amacarse en el asiento del copiloto. Íbamos por Santa Mónica Boulevard a 70 kilómetros por hora cuando de repente abrió la puerta y saltó del auto sin pronunciar palabra. Tropezó, pegó un salto y llegó a la vereda sin caerse, recobró el equilibrio y se fue caminando sin mirar atrás. Quedé choqueado. Doble en U para retomar en sentido contrario y recorrí los alrededores por 1 hora aproximadamente, pero no pude encontrarlo. No fue a casa esa noche y faltó a los ensayos durante 4 días. Al 5.º día, apareció en el estudio como si nada hubiera pasado, había encontrado otro lugar para estar y nunca más habló del tema. A este punto, estaba claro que AXL era un ser especial, con rasgos de personalidad muy diferentes a los del resto de las personas que conocía. El último show de Hollywood Rose tuvo lugar en Troubadour y terminó siendo memorable. Era una noche fuera de lo común, básicamente una sucesión de casi buenos momentos. El show empezó más tarde y el sonido era muy feo, el público estaba alborotado y quería retirarse. No había forma de cambiar el ambiente, lo intentamos todo, pero no pudimos. Había un tipo en la primera fila que empezó a insultar a AXL. No pasó mucho tiempo hasta que AXL finalmente perdió la paciencia y reaccionó, no recuerdo bien si le arrojó un vaso o le rompió una botella en la cabeza, si fue una cosa u otra, es poco importante, pero esa fue la forma de expresar la frustración que sentía la banda y que venía reprimiendo hace rato. Mientras observaba la pelea que este tipo había armado en el escenario, la banda seguía tocando. Había una desatención total. Yo sabía que iba a renunciar una vez terminado el show. La imagen de AXL persiguiendo a esta persona fue como una revelación del universo. No es que no lo haya visto venir, sino que yo no estaba satisfecho y la situación de la banda en general no parecía ser algo estable. En los meses que estuvimos juntos, solo hicimos un par de shows, los cuento con los dedos de una mano, y la banda nunca llegó a sentirse del todo bien. En este punto, no se necesitaba mucho, la escena de la botella fue innecesaria, desvió la atención de lo que era realmente importante, la música. Pero así estábamos, éramos una banda incipiente con un montón de problemas internos tratando de ser famosa, y que todavía teníamos que lidiar con situaciones como esas. Para AXL, la actitud de este individuo fue ofensiva, pero no todos pensamos lo mismo. Él lo sintió así y lo hizo, y si realmente era necesario, bienvenido. Pero la verdad es que hay veces que tienes que dejar pasar ciertas cosas y saber cómo reaccionar frente a diversas situaciones. Parar el show y aclarar los tantos hubiese sido mucho mejor. Si vamos a hablar de rock and roll, me gustaba la postura tajante e impulsiva de mandar al carajo a todos y terminar a las piñas, pero si nosotros queríamos ser famosos y formar una banda de rock, debíamos ser profesionales, y esa conducta podía llegar a ser problema. AXL es una persona dramática. Todo lo que hace o dice tiene un significado teatral, grandioso, escénico. Las pequeñas cosas se vuelven descomunales en su cabeza, por lo tanto un intercambio de opiniones podía transformarse en una discusión, y las discusiones podían tornarse grandes peleas. En fin, AXL tiene su propio modo de ver las cosas. Yo soy un tipo bastante fácil de tratar, por lo menos eso es lo que me dicen,
Pero cuando a X se le perdía los estribos, nunca le seguí el juego, nunca reaccioné de la misma manera. Nuestro enfrentamiento no pasaba del ¿qué me estás diciendo, vos y nada más? Porque luego me iba volando de ahí. Tenía tantos altibajos y reacciones extremas que estar cerca de él te hacías sentir como si estuviera subido a una montaña rusa. Lo que todavía no sabía que este comportamiento en AXL era algo recurrente. De cualquier manera, cuando terminó el show les dije a los integrantes de Hollywood Rose que renunciaba y la banda se separó. AXL y yo tomamos caminos diferentes, solo por un tiempo. Él se reencontró con Traxy Guns y se sumó a la Guns que luego se transformaría en la primera versión de Guns N' Roses, y yo me uní a Black Sheep, la banda de Willie Bass, en la cual se han iniciado músicos muy talentosos. Willie es un gran líder. Negro y de gran estatura, él canta y toca el bajo y ha lanzado a grandes guitarristas y shredders, uno atrás de otro, Paul Gilbert, Yngwie Malmsteen, Mitch Perry, que ha tocado con Michael Schenker, han pasado por Black Sheep y yo también formé parte de la banda por un corto periodo. El shredding no era mi fuerte, podía tocar rápido pero prefería más el estilo de Chuck Berry al alarde del heavy metal, pero de todas maneras me metí en el grupo porque después de Hollywood Rose me di cuenta que estar en el circuito, y que te conozcan era esencial, me daba la posibilidad de conocer otros músicos, tocar y aprender de ellos. En fin, ganar experiencia, que era algo que no podría conseguir tratando de hacer contactos vagando por Sunset Strip. Hicimos una presentación ante 800 personas aproximadamente en el Country Club, en Valley. Debo decir que fue un show bastante bueno, fue la primera vez que toqué ante tanta gente. Disfruté el estar en el escenario, pero recuerdo haber tenido la sensación de haber tocado horrible. Después supe que AXL había estado allí, en ese momento no lo sabía porque no se hizo ver ni se acercó a saludar. Black Sheep no estaba dando muchos shows, de hecho, luego de ese no tuvimos otros, solo nos juntábamos a ensayar. Mi paso fugaz por Black Sheep no fue como imaginé, pero me hizo más conocido. Si a mí me parecía que tocar en una banda popular iba a encauzar mi carrera, tocar con la banda del día en el club más famoso de Los Ángeles no era una mala idea. El guitarrista de Poison, Matt Smith, me llamó por teléfono cuando decidió que iba a dejar la banda. Su esposa estaba embarazada y habían resuelto volver a Pensilvania para formar una familia. Matt y yo teníamos amigos en común y él me había invitado a un par de fiestas de Poison. Matt era un muy buen tipo, con los pies en la tierra, el menos Poison de todos. Él sabía que Poison no era mi estilo, pero me dijo que sería un buen espectáculo, que pagaban bien y de antemano yo sabía que la banda era muy solicitada. Los integrantes de Poison y yo éramos polos opuestos, pero Matt me convenció de intentarlo. La banda ensayaba en un departamento en Venice B Grande LB Chica D, en la intersección de Washington y La Brea, o cerca de ahí. El lugar estaba empapelado con pósters de ellos. Me presenté a la audición con el uniforme, jeans, una remera y un par de mocasines de cuero marrón con flecos alrededor del tobillo, que me había robado de la feria. Me aprendí 4 o 5 canciones del disco que ellos me habían dado, se quedaron muertos con mi interpretación cuando las ensayamos. Me llamaron para una segunda prueba, recuerdo al bajista Bobby Dahl mirándome mientras tocaba, ya que esta vez la cosa era diferente, estaban enfocados en la imagen. ¿Qué es eso?, me preguntó. ¿Vos no usarás esos zapatos en el escenario, o sí? A decir verdad, no había pensado en eso, le respondí. Él parecía preocupado y confundido. Poison había decidido volver a convocar a 3 guitarristas. Ese día había otro tipo también. Tenía el cabello rubio platinado, una reluciente campera blanca de cuero, y el rostro maquillado con la boca color rosa perlado. Cuando lo vi, supe que lo elegirían a él. Efectivamente lo hicieron. El tipo era C.C. DeVille. Toqué las canciones perfectamente,
Ese era el único punto a favor que tenía, ya que si hablamos de cuestiones estéticas y de puestas en escena, definitivamente yo no era lo que ellos estaban buscando. En 1984, AXL me ayudó a conseguir un trabajo en Tower Video. Fue raro volver a verlo, esa situación me dejó un sabor amargo. Al disolverse Hollywood Rose, AXL y yo no nos llevábamos mal, pero luego surgieron ciertos problemas de índole un poco más personal. Él se había acostado con mi novia y en breve, exnovia Yvonne. Conocí a Yvonne a través de Mark Canter, en el recital de Rat donde tocaba Yngwie Malmsteen en Hollywood Palladium. Ella, anteriormente, había salido con el líder de Rat, Stephen Pearcy. Después del show, fuimos a cenar al Beverly Hills Café, uno de los lugares preferidos de Mark. Allí nos enamoramos y luego empezamos a salir. Yvonne era una persona increíble, sociable y muy divertida. Empecé a escuchar a Hanoi Rocks, por ella. También conocí al cantante, Mike Monroe. Hanoi Rocks era una banda que yo apreciaba mucho, que fue una gran influencia para Guns N' Roses y que todavía siguen siendo una institución del rock and roll. Yvonne y yo fuimos novios por un tiempo hasta que, en una de las tantas pausas que nos tomamos luego de las peleas, AXL se acostó con ella. La situación no me causó gracia, pero tampoco puedo decir que me sorprendió, porque a AXL siempre le gustó Yvonne cuando ella y yo nos reconciliamos, con el pretexto de querer ser sincera conmigo. Me contó de su romance, por llamarlo de alguna manera, con AXL, cuando el motivo real de blanquear la situación era, quizá, vengarse de mí por haberla dejado. Lo fui a buscar a Tower Records, donde trabajaba, para enfrentarme con él cara a cara. Estaba furioso. «Te acostaste con mi novia», le dije. «¿Cómo pudiste comportarte así conmigo?». En esto tengo que darle crédito a AXL y decir que lejos de escaparle al problema, él fue muy honesto conmigo. Me dijo que sí, que Yvonne y él habían pasado la noche juntos. «¿Cuál es el problema?». «Eso sucedió mientras ustedes estaban separados», me respondió. Yo no veía las cosas de esa manera, así que la discusión fue subiendo de tono hasta que me invitó a solucionar el tema de otra manera, a los golpes. Por un momento pensé en aceptar la invitación y romperle la cara, pero recapacité y desistí de la idea. No hace falta decirlo, pasó un tiempo hasta que se me fuera el enojo. Un día, AXL se enteró que yo estaba buscando trabajo y, con intención de hacer las paces, me comentó que había un puesto disponible en Tower. Me pareció un buen gesto de su parte. AXL siempre elige grandes gestos para resolver los problemas. Tower Video estaba ubicado justo enfrente de Tower Records, donde años antes me habían descubierto robando cassettes. AXL se estaba hospedando en casa de uno de los gerentes y una vez que me sumé al staff de empleados, no tardé en darme cuenta de dos cosas. La primera, que mis compañeros tenían una personalidad muy particular, eran seres pintorescos, originales, y estaban totalmente chiflados, y la segunda, que yo también era de la partida. Éramos los empleados más ridículos de toda la empresa, descuidados, haraganes y totalmente inconscientes. No creo que Tower haya contratado nunca seres más negligentes que nosotros. Tower Classical, que estaba situado al lado de Tower Video, también contaba con un selecto clan de viejitos alcohólicos muy divertidos. Todas las noches, cuando el gerente general se retiraba a las 8 p.m., mis compañeros y yo íbamos a la licorería, comprábamos muchas bebidas, regresábamos y poníamos películas porno en el video y el disco de nuestras bandas favoritas en el estéreo. Luego nos dedicábamos a beber y a ignorar totalmente a los clientes que deambulaban por el local. Las cámaras de seguridad no eran un problema ya que no teníamos las botellas en el sector de cajas, así que todo pasó desapercibido por mucho tiempo. Imagino que si esos videos fueran vistos, nos mostrarían perezosos y poco serviciales. Hacíamos las mezclas en la oficina del fondo y las poníamos en vasos de plástico para poder caminar por el local,
con el trago sin despertar sospechas. Con una mano, registrábamos las compras y con la otra, sosteníamos un destornillador. Estoy seguro que los compradores se daban cuenta de lo que estaba sucediendo en cuanto les hablábamos por el aliento, pero nadie nunca se quejó porque quedaban asombrados, y sin palabras al ver la situación. En fin, nuestra imagen era terrorífica, y nuestro comportamiento provocaba miedo en gran parte de los clientes, así que entraban, compraban y se retiraban lo más rápido posible. Desafortunadamente, uno de los gerentes nos descubrió y cuando lo hizo, AXL se llevó la peor parte, fue despedido por las travesuras que habíamos hecho todos. Aún así, yo sabía por qué. AXL es un líder nato, su presencia tiene peso y cuenta con la capacidad de saber influenciar a la gente, definitivamente es una amenaza para cualquier persona que tenga un poco de poder. En ese momento, lo señalaron como el cabecilla de todos nosotros, y por eso lo echaron. Se nubla mi memoria muchas veces al tratar de recordar con exactitud cómo se formó Guns N' Roses porque, honestamente, en gran parte de esa historia no estuve presente. No escribí este libro para presentar una cronología de la banda, qué ocurrió primero y qué ocurrió después o para aclarar algún malentendido acerca de quién llegó antes o quién inventó tal o cual cosa, sino para contar mi experiencia. Yo solo puedo hablar por mí. De cualquier manera, a principios de 1985, AXL y Tracy Guns empezaron a armar una banda, convocaron a Ole Benchirov Gardner que habían tocado batería y bajo, respectivamente, en la Guns. Izzy se suma al grupo, poco después y es, en ese momento, cuando AXL decide cambiar el nombre por el de Guns N' Roses, por razones obvias. Finalmente Tracy había conseguido lo que tantas veces había soñado como dije anteriormente, él había estado persiguiendo a AXL y a Izzy para formar una banda los tres. Tocaron un par de veces, y escribieron un par de canciones. En ese orden. Todavía yo seguía trabajando en Tower y no estaba haciendo nada más allá de eso. Sentí un poco de envidia cuando Izzy me trajo el folleto del show de Guns N' Roses en Orange County. En algún momento, Duff reemplazó a Ole. También hicieron un par de shows y escribieron algunas canciones más. Yo creo que, durante los shows en Orange County, Tracy y AXL tuvieron una gran pelea que hizo que Tracy renunciara a la banda. Una noche, AXL apareció en Tower y me preguntó si estaba interesado en juntarme con Izzy a escribir algunas canciones y tocar con ellos en un show. Me detuve por un instante a pensar en el significado real de lo que me había dicho. AXL y Izzy eran una unidad, entonces los otros integrantes de la banda debían llevarse bien con ambos. Izzy se había ido muy rápido de Hollywood Rose como para llegar a conocerme bien. A mí me agradaba Izzy, después de todo, fue al primero que conocí y admiré además de compartir su estilo, y si él se llevaba bien con AXL y yo me llevaba bien con él, en poco tiempo yo me llevaría bien con AXL, y ante cualquier discusión entre nosotros, Izzy sería una especie de mediador. AXL y yo, coincidíamos en un montón de cosas, pero teníamos personalidades muy diferentes, la pasábamos bien juntos y también formamos un excelente equipo de trabajo aunque fuéramos polos opuestos. Izzy, y más tarde, Duff, serían de gran ayuda en esta relación, pero en ese momento, la presencia de Izzy bastaba para calmar las aguas. Unos días después, fui al departamento de Izzy, me comentó que estaba trabajando en una canción llamada Don't Take Cry, que me gustó mucho. Me cerró inmediatamente. Escribí algunas melodías para esa canción y en el transcurso de la tarde, terminamos de darle forma. Fue una buena sesión, parecía como si hubiéramos estado zapando por años. Encontramos un lugar para ensayar en Silver Lake, Duff, Izzy, AXL, Rob Gardner y yo. Como ya nos conocíamos todos, esa misma tarde empezamos a tocar algunas canciones.
Todo se afirmó rápidamente, fue uno de esos momentos mágicos donde la música habla por sí sola y donde las habilidades de un intérprete complementan las del otro y la banda se transforma en una unidad, en algo colectivo. Nunca sentí algo tan intenso en mi vida. Y todo lo hizo ese estilo de música, el rock and roll andrajoso de Aerosmith en sus inicios, AC/DC, Humble Pie y Alice Cooper. Cada uno de nosotros utilizó sus influencias musicales al máximo. Había algo en el aire, que me decía que no éramos como las otras bandas, que vienen a Los Ángeles con la única intención de conseguir un contrato discográfico. No nos interesaban las poses o hacer canciones estúpidas, aunque éstas se convirtieran en éxitos rotundos y garantizaran un interminable desfile de chicas hermosas alrededor nuestro. No hacíamos esas especulaciones. Éramos un par de ratas de albañal a las que les gustaba la misma música. Nos apasionaba tocar, y teníamos un objetivo común y un sentido de la integridad bien marcado. Esa era la diferencia entre nosotros y el resto de las bandas de rock.